Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro nuevo podcast, nuestro nuevo ratito de historia a Historia con Pedro. Hoy os quiero hablar de una organización ilegalizada, proscrita, prohibida, pero que tuvo mucha importancia durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en el bando del Eje. Hoy os quiero hablar de las llamadas SS. Muchos identificaréis a las SS, aparte de por las runas, por el simbolismo, por su ferocidad, su brutalidad, su arrojo al combatir, llevar a cabo las tareas más desagradables, como ejecuciones, campos de prisioneros, estar en primera línea del campo de batalla en sectores más extremos que otras unidades. Y os voy a hablar un poquito de esta organización alemana, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿De qué premisa partimos? ¿De qué partimos? Bueno, de su significado, de su etimología, las llamadas Schutzstaffel, abreviada, bueno, como SS y cuyo nombre literal son los escuadrones de protección. Y que estaban las dos S, esas dos runas son las llamadas runas armanas, que son el símbolo con el que se identifica dicha organización. ¿Qué eran? Bueno, pues en suma lo que hemos dicho, pero ¿cómo se, qué eran consideradas? ¿Por qué se tomaban? Bueno, una organización militar, paramilitar también al principio, policial, política y penitenciaria, al servicio de Adolf Hitler, canciller y Führer de Alemania y del partido nazi. Y posteriormente se fue expandiendo por las zonas de influencia alemanas en Europa. Bien, ¿qué podemos seguir hablando de estas SS? ¿De qué podemos seguir hablando? ¿En qué tiempo nos estamos situando? Bueno, pues surgió como una pequeña unidad de escolta, de guardia, conocida como Salzschule, compuesta por voluntarios del partido nazi para ofrecer seguridad en los mítines, en los actos y en las apariciones de los nazis en Múnich. En el año 1925, Heinrich Himmler, posterior comandante en jefe de la SS, ministro del Interior y un cúmulo de cargos bastante importante en el gobierno alemán, pues se unió a la unidad, que para ese entonces ya había sido reformada y ha adoptado su nombre definitivo. Bajo su dirección, desde el año 29 al año 45, pasó de ser una pequeña milicia que ofrecía protección al partido a convertirse en uno de los organismos más poderosos de la Alemania nazi. De hecho, hasta 1929, hasta 1945, perdón, desde el año 1929, las SS fueron la principal agencia de seguridad, investigación y, como no, terror político y físico en Alemania y en la Europa ocupada. Sin embargo, se subdividían en varios grupos y me diréis, ¿cómo que había subdivisiones dentro de las SS? Sí, aparte de las unidades, de la lógica y la estructura puramente militar, pues los dos grupos que constituían las SS fueron las Allgemeine SS, las SS General, y las Waffen SS, las SS Armadas. ¿En qué se diferenciaban? Las Allgemeine SS eran las responsables, mejor dicho, de ejecutar la política racial y étnica de la Alemania nazi y actuaba como policía general, custodiando también lugares oficiales, sirviendo de escolta, de guardaespaldas, de sí, trabajo puramente así administrativo, pero también puramente mecánico. Mientras que las Waffen-SS consistieron en las llamadas tropas de combate dentro de las Fuerzas Armadas Alemanas. Luchaban en Rusia, en Francia, en Italia, ¿de acuerdo? eran trabajos de oficina, entre comillas, entiéndase bien, es decir, campo de concentración, oficina, si Hitler iba a la ópera, pues lo tenía que escoltar, y las Waffen-SS eran las unidades propiamente militares de combate. Había un tercer grupo encargado de dirigir los campos de concentración y exterminio, las SS de la Calavera, ¿vale? Las Totenkomm-Brande. Bueno, perdonad mi alemán, pero es bastante largo. Y además invoca esa calavera, esa muerte, ¿vale? Otras subdivisiones de las SS, ¿cuáles fueron? La policía secreta, el Schichtdienst, perdón por mi alemán de nuevo, el servicio de inteligencia, etcétera. La Kripo, la policía criminal. ¿Sus cometidos cuáles eran de estas organizaciones? Pues la detección de potencial enemigo del Estado nazi, neutralización de cualquier oposición, vigilancia del compromiso del pueblo alemán con la ideología nazi, proporcionar inteligencia dentro y fuera del país, etcétera. Las SS, por supuesto, fueron la principal organización responsable del asesinato de más de 6 millones de personas, entre ellos judíos, eslavos, gitanos en el Holocausto, miembros de los campos de concentración. Los miembros de todas las ramas cometieron crímenes variados, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y estuvieron implicadas en empresas comerciales explotando a prisioneros de los campos de concentración como trabajadores esclavos, municiones, cañones, tanques, electrodomésticos, en fin, todo lo que pudieran fabricar.
Cabe decir que después de la derrota de la Alemania nazi, las SS y el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, el Partido Nazi, serían procesados los llamados juicios de Nuremberg por ser organizaciones criminales. Ernest Kaltenbrunner, el oficial de más alto rango de las SS que sobrevivió al conflicto, sería declarado culpable de crímenes de lesa humanidad en los juicios de Nuremberg y ahorcado en el año 1946. Hemos hablado antes de la Waffen-SS, el ala de combate de las SS, y las Allgemeine SS, el ala política y policial. A los miembros de las SS se les consideraba soldados extraordinarios. Sin embargo, aplicaban una brutalidad extrema contra civiles apresados y prisioneros de guerra. De hecho, eran de las pocas unidades que no hacían prisioneros, en concreto la primera división Leibstandarte Adolf Hitler, que era la guardia personal del Führer, esa división acorazada. Solo hicieron una excepción, que fueron los prisioneros griegos durante la operación Marita, la invasión alemana de Grecia, por la bravura demostrada por los soldados helenos. De hecho, el propio ministro de propaganda, Joseph Goebbels, ordenó que fueran liberados, o ensalzó, mejor dicho, a las tropas griegas, y Hitler ordenó que los soldados griegos fueran liberados como gallardía, muestra de gallardía ante ellos y ante su comportamiento en el campo de batalla. Los SS se distinguieron en episodios terriblemente crueles, como el levantamiento del gueto de Varsovia, la aniquilación de la columna estadounidense en la ciudad belga de Malmedy, diversas atrocidades en el frente oriental, en Italia, en los Balcanes. Y para mantener el poder político del partido nazi, pues se les otorgó a las SS la autoridad de establecer y promover el servicio de inteligencia y seguridad y la Geheime Staatspolizei, conocida como las Gestapo, policía secreta del Estado nazi. Esto hizo que las SS se mantuvieran por encima de la ley y en muchas ocasiones no dieran cuenta de sus actos o de sus atrocidades, ¿de acuerdo? ¿Qué armamento tenían? Bueno, eran armadas directamente por los fondos del partido, es decir, por el propio partido nazi, el propio Estado alemán, aunque también recibían armas del ejército, pero sus armas eran más avanzadas. También luchaban en climas más duros, en situaciones más extremas, muchas veces sin refuerzo, muchas veces aislados, por lo cual eran mejor vistos que en muchos casos sus compatriotas, sus camaradas de armas del ejército regular. Su lema era "Mi honor se llama lealtad", y el sistema de rango de la SS procedía de los antiguos camisas pardas de la SA y era exclusivo. Sus denominaciones, por lo tanto, eran completamente distintas a la del resto de organizaciones de las Fuerzas Armadas alemanas. La fórmula del juramento, en este caso, que hacían los miembros de las SS, era situarse firme con el brazo derecho alzado y los 3 primeros dedos de la mano derecha apuntando hacia arriba, al tiempo que decían: "Yo te juro, Adolf Hitler, Führer y canciller del Reich, fidelidad y valor. Prometo obediencia hasta la muerte a ti y a los superiores por ti designados. Que Dios me ayude". Luego los matrimonios que se celebraban, pues bueno, Himmler en muchos casos estaba presente, se les regalaba en muchos casos objetos, bueno, iba a decir gastronómicos, la sal, que digamos que era también, formaba parte de esa mitología, formaba parte de esa historia, ¿vale? Por supuesto, entre alemanes, tenían que ser matrimonio entre alemanes y tenían que tener ascendientes alemanes, no se podían casar ni por supuesto judíos, ni por supuesto de otra etnia, y su distinción era el uniforme negro, salvo pocas excepciones, debido a los climas o debido a, bueno, a actos oficiales o a circunstancias externas, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hablar como curiosidad de las SS? Bueno, pues que Hugo Boss, el famoso sastre, famoso por la marca de ropa actual, había recibido en su época un encargo de uniforme para las SS en el año 32, cuando aún estaba prohibido para los paramilitares o cualquier organización fuera de las Fuerzas Armadas regulares llevar uniforme. ¿Qué ocurrió? Que al estar afiliado al partido nazi y disponerse para ser principal fabricante de uniformes de las SS, hizo que le encargaran a Hugo Boss estos uniformes. Numerosos voluntarios, no obstante, de todo el mundo se alistaron en esta organización, ¿vale? Incluidos franceses, ingleses, por supuesto los alemanes, por supuesto franceses, por supuesto tropas del este, y representadas en diferentes divisiones, representaban, nunca mejor dicho, a la mayoría de las naciones europeas, asimilando igualmente a soldados
tártaros, armenios, de credo musulmán, etc. Después de la guerra, ¿qué ocurrió? Fueron proscritas y prohibidas por las autoridades aliadas. Habría personas que dedicarían su esfuerzo y su vida a capturar antiguos oficiales y miembros de la SS y del nazismo en general, como el cazador e investigador judío Simon Wiesenthal, que tras haber estado prisionero en un campo de concentración durante la guerra, dedicaría la mayor parte de su vida a localizar e identificar criminales de guerra alemanes que se encontraban fugitivos, para así llevarlos a la justicia. Después de que finalizase el conflicto bélico, se encargó personalmente de iniciar una cacería de miembros de las SS, de los cuales el más reputado de sus presas, una de las presas más reputadas sería el coronel Adolf Eichmann, miembro del gabinete que ideó la llamada solución final, es decir, acabar con los judíos en masas en Alemania. Y en la Europa ocupada, por supuesto. Por supuesto, había redes como la red Odessa, que atribuyó la huida, a la que se le atribuye la huida de miembros de las SS a Sudamérica. Luego estaba otras organizaciones que ayudó a diferentes alemanes y prisioneros de guerra a escapar a tierras americanas. ¿De acuerdo? Pero no hay ni un solo grupo que haya sido reconocido oficialmente como la organización sucesora de las SS. Y la mayoría de estos grupos están pobremente organizados y no guarda relación entre ellas. Vale, entre ellos, mejor dicho. Bien, pues hasta aquí este grupo, hasta aquí este comentario sobre este grupo, esta organización. Espero que os haya gustado. Recordad críticas, sugerencias, comentarios en el cajetín de abajo del vídeo. Y recuerden, viajen, culturícense, aprendan y sobre todo llenen los años de vida, que es lo más bonito que el ser humano pueda hacer, el mayor regalo que la vida nos ha dado. Nos escuchamos en la próxima entrega de Historias con Pedro.